Hola, muy buenos días. En este ejercicio vamos a hacer la resolución de las torres de Hanoi. Es un rompecabezas, es un juego que consiste en tener tres palos con unos discos, y los discos pues van de más grande a más pequeño, y hay que mover desde una varilla, desde la varilla primera por ejemplo hasta la última varilla, todos los discos. Lo que pasa es que hay que moverlos bajo ciertas condiciones. Solamente se puede mover un disco a la vez y nunca puede haber un disco más grande encima de otro disco más pequeño. O sea, claro, pues moverlo aquí, pues que muevo, ¿no? La resolución más o menos pues podría ser, por ejemplo, esta de aquí. O sea, hay que mover este de aquí, luego el pequeño aquí, este aquí, el otro aquí. Tal como está resolviendo aquí, pues se ve que nunca hay un disco más grande encima de otro más pequeño, pero claro, hay que hacer un montón de movimientos. Entonces, para resolverlo hay varias maneras. O sea, hay las que por aquí, por Wikipedia, por cualquier lado, pues hay varias maneras de resolverlo. Entonces, una manera curiosa y fácil es hacerlo de forma recursiva. Entonces, lo que consiste es decir, bueno, si yo quiero mover n palitos de un palo a otro, eso es, si lo que quiero mover es un solo palito, pues lo puedo mover directamente, no hay problema. Pero si tengo que mover varios, consiste en mover apartar uno, o sea, coger uno y moverlo al sitio que no es, mover todos al sitio que es y luego mover ese uno al sitio que es. Claro, para mover todos menos uno al sitio que es, volvemos a hacer las mismas. O sea, es una resolución recursiva, porque mover n palos de A a B, si es diferente de 1, es mover un palo de A a C, n palos de A a B y un palo de C a B. Y así pues lo tendremos hecho, y este es el algoritmo recursivo que lo implementa. Ya vamos a hacerlo en C#. Bueno, no va a quedar tan bonito como esto porque no tenemos pantalla gráfica, pero bueno, pues lo pintaremos lo mejor que podamos. Entonces, lo primero que tenemos que definir es la estructura de datos. Aquí pues estamos trabajando con estructuras. Vamos a definir una estructura que se va a llamar Hanoi, que es todo el juego, y una estructura que se va a llamar montón, que es uno de los montones. Entonces, Hanoi está formado por 3 montones, y cada montón está formado por un vector de discos, donde cada disco es un integer que indica cuánto mide. Vamos a definir la estructura. Entonces quedaría algo como lo siguiente. Vamos a ver por aquí, copio. A ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser declarar una constante. Para hacerlo todo con constantes, para que luego no dependa del máximo y tal, se ve una constante max discos, que es con lo máximo que va a trabajar el programa. Aquí se pueden meter 100, 1000, lo que sea. Bueno, esto no va aquí. Se está quejando porque estoy poniéndolo fuera de la clase. Esto está dentro de la clase del programa. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a definir la clase de lo que es un montón. O sea, un montón, que es un palito, con lo que tenga, lo podemos definir con una clase también. O sea, directamente un vector donde quepan el máximo de discos que tenemos disponibles, y una variable que nos diga cuántos discos tenemos en el montón. Ahora tenemos 0 discos, para inicializarlo pues lo inicializamos con 0 discos. Y el juego de las torres de Hanoi, lo que sería el juego entero, sería la estructura que contiene 3 montones, que se va a llamar pues las pilas, o sea, 3 pilas o palitos, y el número de discos con el que está inicializado. Pues cuando inicialicemos la estructura, digamos, pues esto es un Hanoi de 7 discos. Pues bueno, pues ya lo tenemos aquí, y entonces ahora hemos definido los discos como el número de discos aquí. Entonces luego nos hará falta una función para inicializar. Bueno, si acaso vamos metiendo en el main, vamos a hacer, por ejemplo, esto. Vamos a ver. Si metemos esto en el main, con esto estaríamos declarando una variable de tipo Hanoi. Ya está. O sea, tenemos aquí una variable de tipo Hanoi que tiene 3 pilas, 3 montones, y cada montón tiene un vector que cabe en un máximo de discos. Todo está puesto a 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es inicializarlo con el número de discos que necesitemos. O sea, podemos hacer una función que inicialice el tablero aquí abajo, y entonces a esta función le mandamos el Hanoi que tiene que inicializar y cuántos discos queremos.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues mover al número de discos el número este para guardarse cuántos discos tiene, y entonces tenemos que crear las 3 pilas. Aquí, tener en cuenta que siempre cuando hacemos esto, lo que estamos es creando un vector de 3 montones nulos. Hay que crear los 3 montones. Esto es muy importante en las estructuras, que cuando tenemos vectores de estructuras, crear el vector es crear los espacios donde podrán almacenarse las estructuras, pero luego hay que crear cada una de las estructuras aparte. Y luego, pues metemos los discos directamente en la pila A. O sea, vamos a partir de que esto lo que hace es mover de A a B o a C, pues directamente el número de palitos, pues desde el número de palitos hasta 0, pues vamos metiendo en el disco 0, vamos metiendo pues el palito correspondiente. O sea, si fueran por ejemplo 5, pues 5, 4, 3, 2 y 1, y lo vamos metiendo, incrementando en el sitio que le corresponde dentro del vector. Esto va añadiendo al vector cada uno de los palitos. Entonces, lo primero que queremos ver es que esto se pinta bien. O sea, una vez que lo tenemos aquí, bueno, podemos llamar a la función que inicializa. Si metemos, por ejemplo, esto, pues declaramos una estructura de tipo Hanoi y la inicializamos con 5 palitos. Dice, bueno, ahora quiero ver cómo queda. Lo primero, quiero ir viendo cómo queda para ver que todo lo que voy haciendo, lo voy haciendo bien. Entonces, vamos a hacer la función que pinta por consola las torres de Hanoi. Vamos a hacer, por ejemplo, esto. Para pintar, vamos a pintar una raya para que se vean separados los movimientos, y entonces para cada movimiento pintaremos las 3 pilas, y para cada una pues el número de pila que es, y luego pintamos el número de pila con 2 puntos, y luego todos los discos que tenga, separados por espacio. Veremos directamente los discos, y aquí meto el write line este, pues para pasar de una pila a la otra. Entonces, si acaso lo que voy a hacer aquí va a ser, después de pintarlo, voy a poner aquí console.readkey para que después de pintarlo se quede parado, y así pues tendremos, porque si no todo irá demasiado rápido. Y entonces, pues bueno, pues vamos a llamar, si esta es la función draw, pues vamos a llamarla, y llamamos directamente después de crear el Hanoi, lo llamamos para que lo pinte, a ver cómo nos queda. Con esto tenemos que ver que la estructura está correctamente inicializada y que todo está en orden. Si lo arrancamos, pues bueno, pues aquí vemos que está en orden, está en el palito 0, está el disco de 5, de 4, de 3, de 2 y de 1, y los otros están vacíos. Vale, pues ahora vamos a hacer los movimientos. Claro, entonces ahora tenemos que hacer una función que mueva los discos de un palo a otro. Para hacer que mueva los discos de un palo a otro, tenemos que hacer la función que mueve un solo palo y la función que mueve varios palos. O sea, la función que mueve un solo palo sería esta de aquí. Voy a poner aquí debajo. Esta sería la función, esto lo voy a quitar, que lo tenía puesto antes, como el draw ya hace el readkey. Vale, entonces la que mueve el disco se le dice de qué número de pila queremos moverlo, a qué número de pila queremos moverlo, y es solamente uno. Esta es la parte más simple, con lo cual para moverlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos guardamos el número de disco que haya en el número de discos que tiene la pila y decrementamos después el número de discos, y luego metemos ese disco en la pila destino y incrementamos su número de discos y lo pintamos. Con esto tendremos ya la función mover disco. Si por ejemplo podemos llamarla, vamos a ver para que funcione, esto no haría falta tal, pero vamos a ver que realmente nos funciona un mover disco. Por ejemplo, podemos llamar aquí a mover disco, le pasamos el Hanoi, le pasamos de la 0 a la 2, por ejemplo, y Hanoi draw para pintarlo para ver cómo nos queda. Con esto tenemos que ver que un disco se mueve correctamente. Vamos a ver si esta función está bien hecha. Si está bien, tenemos el de partida y perfecto, hemos movido un disco de 0 a la 2. Claro, el disco que se mueve es el que está arriba, no se puede mover otro, con lo cual pues ya tenemos la función de mover un solo disco, que estaría bien hecha. Entonces ahora necesitamos la que mueve varios discos. Entonces, para la función que mueve varios discos,
Claro, podemos hacerlo con un montón de ifs, porque si es el 0, entonces al 1, si es el 1, entonces a tal. Vamos a hacerlo primero una función que va a calcular cuál es el disco auxiliar que se va a utilizar. O sea, esta función dice, vale, si yo quiero mover de 0 a 1, el disco auxiliar a utilizar es el 2. Si tengo que mover de 0 a 2, el disco a utilizar es el 1. Si tengo que mover de 1 a 2, el disco es el 0. O sea, esto nos retorna cuál es el disco auxiliar en función del origen y el destino. Y una vez tenemos esto, podemos hacer la función que mueve los discos. La función que mueve los discos de origen a destino, el número de discos que le digamos, tiene que hacer lo siguiente, tiene que calcular el disco auxiliar que va a utilizar. Entonces, si tiene que mover más de un disco, primero tiene que mover num-1 del origen al disco auxiliar, luego mover un disco del origen al destino y luego mover n-1 discos del auxiliar al destino. Ahora, si fuera igual a 1, esto no lo haría, esto tampoco lo haría, con lo cual solamente movería un disco del origen al destino, que ya hemos visto que nos funciona bien tal como estaba hecho. Y esto pues podemos hacer, por ejemplo, aquí, pues en vez de mover disco, ahora podemos llamar a Hanoi mover discos. Ahí, Hanoi mover discos. Le pasamos el juego, le pasamos, por ejemplo, de la posición 0 a la posición 2 y el número de discos, por ejemplo, vamos a mover solamente 3, por ejemplo, a ver qué pasa. Si vamos a mover 3 discos, a ver qué pasa. Esto ya el draw no hace falta, y aquí podemos hacer un console.writeLine, pues ya está. Joder, para ver que hemos acabado. Vamos a ver si esto nos mueve del disco 0 al disco 2, de la pila 0 a la pila 2, 3 discos. Si lo ejecutamos, aquí mueve, claro, para moverlo a la 2 tiene que mover primero este de aquí, pasa este de aquí y ya tiene movidos 2. Esto es lo que ha hecho, es mover 2 del origen al auxiliar. Ahora mueve 1 al destino y ahora tiene que mover esos 2 al otro, pero para mover tiene que apartar el 1, tiene que mover el 2 y ahora tiene que mover el 1 y ya estaría. Esto es lo que nos ha movido. Entonces ahora ya nos haría falta directamente solamente una función final que fuera Hanoi mover, por ejemplo, que esta lo hace todo. O sea, Hanoi mover, los quiero mover al destino, pues tengo que mover tantos discos como indique el juego, que es lo que hemos inicializado, de 0 al destino que le decimos. Y aquí pues ya podemos hacer Hanoi mover. Le pasamos que tenemos al disco 2 y ya estaría. Ya estaríamos moviendo directamente lo ejecutamos. Veremos cómo mueve los 5 discos del origen al destino. Aquí va pasando, es un repaso, pues ir viendo que va moviendo de uno a otro, siempre con los discos más grandes debajo, hasta que consigue acabar de mover todos los discos. Ahí está, y ya estaría. Bueno, pues esto es un ejemplo no es muy complicado, pero tampoco es muy fácil, de pues cómo crear una estructura de datos para tener lo que necesitamos, cómo hacer las funciones que trabajan con la base de datos. Nos hace falta para inicializarlo, para el caso simple, el caso más complejo y la función final que hace toda la faena de lo que sería el juego. Venga, pues un saludico.